Hola a todos, Dios les bendiga. Bien, el motivo de este siguiente video es para hablar acerca del bautismo de los muertos, que sabemos que muchas personas actualmente, bueno, de hecho muchas religiones, podemos decirlo así, están bautizando a las personas en nombre de los muertos o por los muertos. Hay varias corrientes doctrinales que lo están haciendo y ellos dicen que Jesús fue y les predicó a esos muertos. Entonces, como a ellos ya se les predicó el evangelio, ahora tú te bautizas en nombre de ellos y que así ellos van a ser salvos, ¿no? Esta es cómo lo manejan la doctrina, cómo ellos están manejando, tomando un versículo de un lugar y otro de otro lugar, lo sacan de contexto y bueno. ¿Qué les parece si vamos a la Biblia? ¿Qué dice acerca de esto? Ahí está, les comparto. Dice, de no ser así, Primera de Corintios 15:29. Primera de Corintios 15:29. Yo también el día que leí este versículo, como que pues me asusté, ¿no? Y dije, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de lo que está hablando Pablo aquí, ¿no? Es Primera de Corintios 15:29 y dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Esto es lo que está diciendo, pues aquí, ¿verdad? Prácticamente, pues Pablo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ir al trasfondo del versículo o al contexto de saber de qué es de lo que Pablo está hablando y también ver con qué tipo de personas él está dirigiéndose, ¿no? Sabemos que en ese tiempo habían dos ramas, bueno, habían más, pero la más conocida eran los fariseos y los saduceos. Y recuerden que habían unos que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Qué les parece si lo vemos? Los saduceos creían en la resurrección. Acompáñame a ver este versículo. Hechos, aquí lo tengo. Hechos, Lucas y Mateo. Aquí, ¿qué les parece si leemos primeramente Mateo 22:23? Dice, ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Bueno, esto fue cuando le quisieron hacer bronca a Jesús, ¿no? Ok, ya tenemos el primer dato, que los saduceos, aquí está, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ok, ya tenemos el primer dato. Y luego en Lucas 20:27 dice, y acercándose a él algunos de los saduceos, los que dicen la resurrección de los muertos, le preguntaron, el 28, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo la mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Bueno, muchos los que ya conocen los evangelios saben a qué se está refiriendo, que como ellos no creían en la resurrección de los muertos, ellos le preguntaban a Jesús de quién va a ser esposa esta mujer en la resurrección si se casó con varios hermanos, ¿no?
Entonces, bueno, este ya es otro tema. Jesús le dice que en aquellos días seremos como ángeles, no nos vamos a casar, ¿verdad? Ni nada de eso. Bueno, este es otro tema, lo vemos después, pero lo que quería resaltar era que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Es muy importante checar esto porque vamos a ver, ah, luego vamos a ir a Corintios. Aquí está Hechos 23:8. Vamos a leerlo del 23. ¿Quién está hablando aquí en este versículo? Dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, hermanos, hasta ese día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfecta y limpia. Bueno, aquí Pablo está hablando, ¿verdad? Aquí en Hechos 23 y vamos a leer aquí desde el 6. Entonces Pablo, dándose cuenta que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Imagínense, Pablo dice, se me está juzgando a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos, porque Pablo estaba predicando a un Cristo resucitado. Entonces, pues la gente no creía en la resurrección de los muertos. Y luego dice, cuando dijo esto, produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Aquí vamos a ver el 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mas los fariseos creen en todo esto. Entonces se produjo un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían acaloradamente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Um, no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Bueno, ya nos fuimos un poquito más, pero aquí estamos viendo que hay un grupo de los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si ahora entramos en materia y vamos a lo que es Primera de Corintios 15:29, ¿ok? Dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Este es Pablo. Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? ¿Sí? Mira, qué interesante, ¿no? ¿A quién crees que Pablo estaba hablándoles aquí? ¿O de quiénes estaba hablando? Está diciendo, bueno, se están bautizando por los muertos, pero si los muertos no resucitan, estaba hablando de los saduceos, porque no creían en la resurrección, pero se estaban bautizando por ellos. Pero aguas, no está hablando de los muertos ah, como quizá sus familiares o tu familiar, o no, nada de eso. No se estaba refiriendo a cualquier persona, no. Vamos a leer el contexto para ver de quién se estaba refiriendo Pablo y, y de quién estaba hablando Pablo. Recuerda que a Pablo se le tildaba como un loco por predicar la resurrección de los muertos. Bueno, y a un Cristo resucitado. Vamos a leer qué les parece el contexto. ¿Cómo ven? Dice Primera de Corintios 15. Para poder entenderlo, vamos a tener que leer el contexto. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué
el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, por el cual vosotros también sois salvos. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Toma nota, dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y ese es el evangelio que Pablo está predicando. Ok, conforme a las escrituras. 2, fue sepultado. Y 3, resucitó al tercer día. Ok, entonces, ¿de quién está hablando Pablo aquí en esta predicación? Está hablando de Cristo, de Cristo. Entonces, vamos a ver a qué muerto se refiere Pablo. Porque mucha gente ha torcido este versículo porque no entienden, ¿verdad? Lo que en realidad Pablo quería decir, o es más, a lo mejor también hubieron cuestiones de traducción al traducirlo del griego pues, al latín al español. Ok, dice el 6. Ok, perdón, el 4. Dice, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno no nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Ok, aquí Pablo está hablando de Cristo, ¿no? Cristo que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Toma nota. Ok, vamos por el 12. Estamos en 1 Corintios 15 y ahorita vamos por el 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí Pablo les está diciendo a esas personas, bueno, nosotros estamos predicando que Cristo ha resucitado, pero entonces, ¿cómo es que dicen algunos que no hay resurrección? Entonces, si no hay un Cristo resucitado, dice, entonces van a nuestra predicación y de nada me sirve mi fe, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo de quien está hablando es de Cristo y el versículo que tuercen, ya vamos a ver el trasfondo. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo resucitado. 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos
de lástima. Esto está diciendo Pablo, bueno, como ustedes no creen, ¿no? En la resurrección, pues la verdad, prácticamente hemos trabajado en vano. Somos dignos de lástima. Y luego dice el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Aquí Pablo ya está entrando en materia, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios, al Dios y Padre después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Dios ha puesto a todos en sujeción debajo de sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas estas cosas. 28. Dice el 28, y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Ahora sí, vamos al asunto, vamos al grano, como dicen. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Bueno, vamos a entrar aquí al 29, 1 Corintios 15, 29. Y ya podemos ver el contexto. Cristo no está hablando de los muertos como tal. Perdón, Pablo no está hablando de los muertos como tal. Pablo está hablando de Cristo. Y perdón que lo mencione mucho, pues la palabra ha sido clara y así lo dice. Pero entonces, ¿por qué? Es mejor dicho, sería la pregunta, ¿por qué la gente toma este versículo para bautizarse por los muertos? ¿Por qué? Dicen, no, es que aquí Pablo está diciendo que la gente se bautizaba por los muertos. Aparentemente pareciera que dijera así. Ok, vamos a ir al griego. Vamos a ir a lo que dice aquí ah, aquí el griego. Ok, aquí está. Este es el versículo 1 Corintios 15, 29. Aquí está en inglés, que creo que es la versión King James, la que está aquí, que pues es la más apegada, ¿no? Este, a lo que está en la Biblia. Y dice ok, aquí está la palabra que se bautizan por los muertos. Aquí está por los muertos. La palabra for aquí pues es por, es la palabra hyper en el griego. La palabra, este es el artículo, da o de, es la palabra ton. Y la palabra muertos, que es la palabra necrón en el griego. Ok, entonces vamos aquí a checar, voy a abrir el blog de notas. Bueno, tas- ok, perdón. Ok, aquí ya tengo mi blog de notas, voy a hacer una nueva nota. Ok, muy bien, aquí lo tengo, la palabra hyper en griego, palabra ton y la palabra
Perdón. Ok, vamos a checar a profundidad lo que quiere decir este versículo. ¿Qué harán los que se bautizan? Por encima en nombre de, puede significar por el bien de, sobre, acerca, que, ok. Ok, aquí está. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Ok, vamos a checar esta palabra, la palabra ton, y podemos ver que esta palabra, transliteración es joje o to, y su definición la podemos encontrar aquí. Aquí en azul lo estoy subrayando y es el, la, los. Entonces, vamos a poner, ¿qué harán los que se bautizan? Esta palabra, recuerden que quiere decir el, la y los. Pero si Pablo está hablando aquí en singular, está hablando en que es una persona, no está hablando de los muertos como tal, está hablando de Cristo. Entonces, ¿cuál sería la palabra que correcta que tendría que ir aquí? Que harán los que se bautizan por Él. Él, mira, la palabra aquí, su definición es también, se puede usar como Él, ¿ok? Ok, entonces, y atrás. Eran los que se bautizan por él y la palabra necrón que significa muertos, en plural, muerto o muerta. Aquí está. Aquí está la definición también. Entonces, este versículo sería así. ¿Qué harán los que se bautizan por el muerto? Y de ninguna manera el muerto, que es Cristo, resucita. Ahí está. Porque pues estas personas, recuerden que cuando estaba Juan el Bautista, se acercaban ellos, ¿no? Entonces cuando les dijo generación de víboras, no sé si se acuerdan, dicen que se acercaban todo este grupos religiosos y también se bautizaban. Entonces, ¿cómo es eso? Que ya después también se seguían bautizando, pero no creían que Cristo resucitó, pues más no creían en la resurrección. No sé si me entendieron aquí en este versículo. Pablo no está hablando de los muertos como tal, Pablo está hablando de Cristo. Pero la palabra que es el artículo aquí, que viene siendo el, la, los, o por ejemplo, pues en inglés es da, se puede usar como para ah, plural o singular, o sea, para una persona o para varias personas. Y la palabra aquí, did, o que pues en griego es la palabra necrón, en el diccionario Strong es la palabra 3498. También es una palabra que significa muertos como tal, pero también significa muerto, que es singular, es para una persona, y también pues muerto, ¿no? Femenina. Ok. Entonces aquí Pablo estaba diciendo, nos vamos otra vez al versículo, de no ser así, recuerden que está hablando de Cristo. ¿Qué harán los que se bautizan por el muerto, o sea, por Cristo, si de ninguna manera el muerto resucitó? Ahí está, muy claro. Entonces, amigos y hermanos,
Espero que les haya sido de mucha bendición y si no me entendieron, pues díganme y pues ahí yo les respondo en los comentarios, ¿no? Pero está más claro que el agua. Entonces luego dice, ¿por qué entonces se bautizan? ¿Por qué se bautizan por él? Recuerden, está hablando de uno, está hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¿Por qué te bautizas por él si no crees que resucitó? Nada más que aquí, pues, como podemos ver, hay un pequeño detalle en la traducción, ¿no? Así que esto era lo que pues, quería mostrarle y espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Yo soy el hermano Arnold. Dios les bendiga. Bendiciones.